y cuando previamente haya tenido un estudiante o el propio profesor la posibilidad de intervenir con mayores grados de libertad y adquirir esa experiencia previa, esa capacidad de tener libertad, pero al mismo tiempo también entender la importancia de la rigurosidad del aprendizaje y de la capacidad que uno finalmente tiene que desplegar ya cuando uno desarrolla investigación al más alto nivel desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí sí, la cultura de la investigación por ello, es muy distinta de la posibilidad de crear capacidades en donde los estudiantes, pues sí, pueden adaptarse con cierta flexibilidad al mercado laboral, pero la cultura de la investigación científica, a final de cuentas, sigue estando con ciertos desafíos, con ciertos estándares, con ciertas mecánicas que son muy difíciles de omitir, y eso creo que también es muy importante poder distinguirlo, y creo que tu presentación nos ayuda mucho precisamente a encontrar estas diversas rutas, ¿no? Que hasta ahora hemos podido contrastar muy bien con las tres presentaciones que llevamos hasta el momento, ¿no? Entonces, realmente te agradecemos mucho tu presentación, Brian, y esperemos que a ver si en el tiempo que todavía nos quede haya alguna posibilidad de que entre ustedes mismos puedan intercambiar algunos elementos o podamos seguir intercambiando algunos elementos al respecto. Bueno, pues regresamos ahora sí con ¿dónde estaba la profesora Martínez que andaba por acá? Que, Aquí sí, estoy, doctor. perfecto. Es que se te oye un poquito lejos, pero A ver, ahí sí te ¿ahora? acercas tú. Sí, 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 y si puedes abrir, creo que tu cámara, porque no te sí. vemos. La tengo abierta desde que ingresé, doctor, ¿eh? Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, pues de todos modos, si me haces favor de volvernos a repetir tu nombre completo y desde luego escucharemos con mucho interés tu presentación sobre infografías científicas en el aula universitaria, aprendizaje de temas de derecho internacional público mediante el desarrollo de infografías como recurso didáctico. Muchísimas gracias, doctor Víctor y Holguín. ¿Se me escucha bien? Sí. Estoy en un lugar público, por eso Ah, ok, ok. que no estoy en mi provincia. Bueno, agradecer a José María Ramón a través de la Fundación para una Democracia Participativa, que siempre genera estos espacios tan productivos. Agradecer a José María, bueno, agradecerlo a usted, doctor, que está como moderador de la mesa. Yo en realidad vengo hoy a contarles una experiencia que he desarrollado en el aula universitaria, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Psicología, una materia que se llama yo soy abogada, conflictos armados contemporáneos, derechos humanos y construcción de paz. Bueno, empecé a implementar el uso de infografías. Me sirvió de inspiración un proyecto que se llama Visualízalo, que desarrolló el Gobierno de Administración y Políticas Públicas, que fue implementado por la Universidad Autónoma de Madrid en el área de Relaciones Internacionales. A partir de noticias de ese proyecto, me pareció muy interesante llevarlo al aula universitaria, es decir, solamente lo aplicamos en mi espacio. Primeramente, para tomar al estudiante más allá de un sujeto pasivo, es decir, ir más allá de un mero receptor de información, sino convertirlo en un sujeto activo de aprendizaje a través de una actividad que constituya la generación de conocimientos, ¿no? Buscar en actividades que favorezcan el aprendizaje activo en el aula, diseñar e implementar prácticas consistentes, en este caso de la creación de infografías científicas. La infografía va más allá de un resultado estéticamente bonito, ¿no? La infografía en sí misma tiene efecto en quien la crea y en quien la lee también. Y tiene mucho un trabajo previo muy profundo de estudio y de síntesis de información, porque en esa infografía tiene que dar plasmado todo un tema completo para una persona que tanto que conoce el tema y quiera profundizar, como tanto para una persona que no conozca nada de ese tema. Y aparte de ser estéticamente bonito, ¿no?
Entonces, hay autores que refieren, por ejemplo, que la infografía va más allá de una mera creación de gráficos y su principal objetivo es convertir lo complejo en sencillo, lo difícil en forma clara, y eso a su vez tornarlo en un lenguaje gráfico. Su materia prima, la información y los datos son sintetizados, transformados. Entonces podríamos decir que utilizamos códigos visuales, es decir, transformar datos a información de las ciencias sociales y transformarlas en códigos visuales. La literatura especializada en infografías refiere que la puesta en práctica y el desarrollo que esto hace que la creación de infografías lleva a que el alumnado desarrolle habilidades de selección de información primero, síntesis, resumen, aprendizaje crítico y finalmente composición creativa, ¿no? Es una generación, nosotros también tenemos que tener en cuenta que el alumnado en su mayoría constituye esta generación muy visual, ¿no? Es una generación muy visual de lo gráfico, distinta, por ejemplo, la generación mía que tenía, lo visual tenía que ver quizá con el texto o con imágenes, no con el tipo de imágenes de hoy a través de las redes sociales. Entonces, también es una forma de llegar al alumno y, y de movilizar al alumno en la creación de conocimientos. Desde un punto de vista de quien observa la bibliografía, es decir, el que la ve, ¿no? El que la hizo, facilita la retención de información por periodos largos de tiempo, por ejemplo, que otros formatos clásicos. Hoy sabemos que la mayoría de las instituciones en el mundo, tanto internacionales, ponen eh, respuestas gráficas. Por ejemplo, la que todos hemos visto es, por ejemplo, la del COVID. Cuando ves el COVID, veíamos esa infografía del COVID que nos explicaba en una sola hoja qué era, cómo prevenir, cómo evitar el contagio y qué hacer en el caso síntomas y qué hacer en el caso que tuviéramos síntomas. Es, es una forma de información, como dije hace un rato, dirigida tanto al público experto como al público no experto. Bueno, hay diferentes puntos de diferentes autores como Polman, Gregg, Mansoa, que refieren a la importancia de, de la infografía, ¿no? Por ejemplo, entre ellos dicen que aterrizan conocimientos teóricos para aprender conceptos fundamentales, empuja a los estudiantes a investigar, los obliga a investigar, a buscar información de manera autónoma, también refuerza en el estudiante habilidades y competencias de selección, de priorización, de ordenación, de la información con la que van trabajando, porque ellos tienen que elegir un tema, buscar información, leer esa información, elegirla y después ordenarla racionalmente en esa infografía. Y es una herramienta también que favorece y motiva la construcción de relatos, mejora las competencias en expresión y en comunicación, ayuda a que los estudiantes conozcan y se familiaricen también con uso de otras plataformas digitales que tienen que ver con la creación de la infografía. Y también favorece esta relación bidireccional estudiante-profesor. En el caso, cómo se aplicó en el aula, en mi aula, digamos, nosotros, los alumnos debían elegir desde las 6 unidades del programa que trata, el programa está dividido en 3 ejes: conflictos armados contemporáneos, que trabaja los conflictos armados actuales en el mundo; los derechos humanos transversales, las violaciones a los derechos humanos, las graves violaciones a los derechos humanos transversales a estos conflictos armados; y la construcción de paz, es decir, la construcción de sociedades democráticas, pacíficas e inclusivas. Debían elegir un tema del programa o que se hubiera desarrollado en clase. Después elegir 3 autores para profundizar en ese tema y realizar un microensayo de 5 carillas y la realización de la infografía. Es decir, en este caso había un microensayo como un paso previo, ya que el alumno no puede realizar una infografía así como así. Tiene que haber un proceso investigativo previo para que esa infografía tenga calidad científica. Recopilar datos,
y ir un poco, y se le pidió al alumno que fueran un poco más allá de la bibliografía que figuraba en la bibliografía obligatoria de la materia, ¿no? El año pasado fue la primera experiencia, que fue una experiencia muy linda, e incluso hubo alumnos que manifestaron, sentían que no iban a poder, son alumnos del ciclo básico, es decir, es una materia optativa que se pueden elegirla dentro de los primeros 3 años de la carrera, es decir, había alumnos de primero, segundo y tercer año. La mayoría, por no decir todos, había un solo alumno que ya había realizado antes, que había escrito, todo el resto nunca había estado inmerso en un trabajo de investigación. La primera sensación de muchos fue que no podían, y bueno, después cuando se logró hacer el trabajo, hubo de mucha satisfacción por parte del alumno, de un empoderamiento personal muy lindo, si bien es un trabajo pequeño y un microensayo. Y estas infografías, los alumnos que dieron su consentimiento fueron expuestas en la Cumbre Mundial para la Paz Mundial, como lograrla, que se realizó en Buenos Aires, en la Escuela Nuevo Siglo, que es una de las escuelas que integra el grupo de escuelas de la UNESCO de Educación para la Paz. Así que los alumnos también tuvieron como ese plus de que su infografía fuera expuesta en un evento internacional. Se trabajaron temas muy lindos como abduction, el niño soldados en conflicto armado colombiano, esclavitud sexual en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Estoy pensando, por ejemplo, que otro de los temas que justo no los tengo acá anotados de los chicos, derechos humanos y psicología, la relación entre los derechos humanos y la psicología, el rol del psicólogo en el derecho internacional humanitario, temas muy, muy interesantes, muy diversos, tomados del programa. Y aquí, ¿qué pudieron observar? ¿Qué se pudimos observar? ¿No? Que las infografías usan un importante papel, sobre todo en las áreas productivas hoy en día, como el marketing, la publicidad, la comunicación audiovisual, los estudios de planeamiento urbano. Y nos preguntamos, ¿por qué no, en el caso del estudio de las ciencias sociales, en el estudio del derecho y del derecho internacional? En términos educativos, vimos que disponen de un impacto duradero en el aprendizaje. Incrementó la motivación de los alumnos y el involucramiento de ellos también en los temas de estudio, en su primera inmersión a nivel investigación y como dinámica de trabajo, ¿no? Y bueno, en palabras de Rosana Larraz, diría que las infografías son más sintéticas que los videos, más narrativas que un esquema, más atractivas que las tablas de datos, más exploratorias que las presentaciones tradicionales y, a diferencia de los textos escritos, permiten visualizar la información que nos presentan. Bueno, en este nuevo siglo los docentes estamos atravesando todos estos nuevos desafíos de enfrentarnos a una comunidad eh, visual, a una comunidad que tiene el acceso a la información al alcance de la mano, que no nos pareció, que no lo teníamos nosotros, que para nosotros nuestro docente era nuestro referente, él era al que accedíamos a través de nuestro docente al conocimiento. Bueno, ahora los docentes debemos plantearnos estas nuevas posiciones de en realidad ser como puentes entre y acomodarnos y ayornarnos a estas nuevas generaciones. Y entiendo, a mí personalmente la infografía me fue una importante herramienta para aplicar en el aula. Todavía estoy en este proceso porque ahora estamos con el segundo grupo que la estamos aplicando, así que estoy en este proceso de práctica, por llamarlo de alguna manera, pero muy contenta con los resultados. Bueno, agradecida de nuevo a José María Ramón y a la Fundación, a usted, doctor. He terminado con mi exposición. Gracias, Eliana. Pues sí, muy interesante. Otra vertiente que plantea incluso retos muy interesantes de cómo en diversas realidades nacionales conocemos esto que usted maneja como infografía. Digamos, en muchos congresos internacionales se maneja la idea del póster,
¿no? Digamos, en congresos, sobre todo de habla inglesa, el concepto de póster ha transitado, de hecho también en la exposición del profesor Vilareso y también en cierto sentido él hacía algún manejo, nos ponía la presentación, no sé si alcanzó usted a verla, la experiencia que él tiene con sus alumnos con respecto a que los chicos finalmente presentan pues esta versión, digamos, condensada, ¿no? En donde el proceso investigativo finalmente desemboca en una presentación de resultados que al mismo tiempo pues tiene que ser concisa, contundente y muy puntual con respecto a cómo le viene presidida de ese proceso de investigación que ha sido construido, ya sea de manera individual o de manera colectiva, pero que finalmente tiene que presentarse finalmente como un resultado, ¿no? Y que puede realmente ser, como usted bien lo señalaba, un puente para facilitar quizá el introducir a un estudiante, sea hombre, mujer, a plantearse retos más complejos, ¿no? Lo importante aquí, en este caso, también como lo decíamos con el caso de la presentación del profesor Brian López Matamoros, es también esto es parte también de un proceso de acumulación de herramientas. Es decir, en cuanto a que la infografía no solamente puede ser la única técnica, o digo, porque a lo mejor terminamos siendo muy buenos especialistas como en los médicos o como en cualquier tipo de oficio, pues, pues la que me sé muy bien es sacar infografías, ¿no? Pero ya no evoluciono a dominar otras técnicas, otros recursos, ¿no? Y mucho de eso también es, digamos, un poco el arma de doble filo cuando de repente tomamos cierto sendero, ¿no? Y ya cuando estamos muy hechos a reproducir o tomar ciertas herramientas, ciertas estrategias, pues de repente ya nos cuesta mucho trabajo desviar la mirada y volver a plantearnos el reto de una actualización, que no significa que lo que yo he hecho hasta ahora sea incorrecto, pero más bien el reto es plantearnos nuevas rutas o incluso nuevas maneras de cómo trabajar la propia infografía, ¿no? Entonces, en esa forma también que vamos adquiriendo conocimientos desde otras técnicas, desde otros referentes, la manera de traerlo al proceso mismo de construcción de la infografía también puede ser otro elemento de enriquecimiento, ¿no? Es decir, un poco abrir un poco la idea de que la infografía efectivamente no es nada más una técnica estática, sino la infografía en sí misma puede seguir evolucionando y tiene que seguir evolucionando en la medida en que incluso la propia técnica, digamos, decir, pues ahora ya tengo un nuevo software, tengo una nueva forma de aprender, de poder sacarle provecho al trabajo visual, al trabajo gráfico, a la forma de sintetizar, ¿no? Es decir, la evolución por poner un caso, ¿no? O sea, de una lámina al inicio de cuando teníamos que hacer algo en Word, a pasarlo a una tablita de Excel y luego al PowerPoint y luego ya al Prezi y ahora a cualquier tipo de plantillas o formatos que se pueden conseguir en la red y que pues, nos da muchísimas posibilidades de qué tipo de relación, qué tipo de vínculo, qué tipo de elemento quieres resaltar para que finalmente el impacto, la sustancia del conocimiento que se quiere proyectar y que se quiere dejar, digamos, puesto sobre la mesa, pues realmente cumpla con su objetivo y además incluso tener la forma de evaluar que esos ejercicios realmente estén produciendo ese nivel de impacto y de respuesta, ¿no? Yo creo que ahí, sin lugar a dudas, es muy interesante cómo esta parte de lo que conocemos muy tradicionalmente como el proceso de comunicación de la ciencia, ¿no? La comunicación de la ciencia, pues también es una rama que nosotros apenas quizá en la ciencia política o en las relaciones internacionales no hemos tomado como muy en serio, ¿no? No tenemos tanto, digamos, noción de que lo que
hacemos, como lo que finalmente construimos como conocimiento, como nos decía también Brian, el conocimiento de lo que ha derivado de la investigación formativa es cómo lo comunicamos y cómo esa comunicación debe tener un impacto y una influencia que pueda llegar incluso a poder facilitar una toma de decisión. ¿No? Que a veces, pues, es quizá lo que a veces, muchas veces no pensamos que podamos tener ese nivel de impacto, o ese nivel de resultado, es decir, que nuestra investigación finalmente ayudó a tomar una decisión en beneficio de la población o simplemente tomar una decisión y punto. Entonces, este tema de la comunicación de la ciencia, me parece por eso muy interesante lo que usted pone como un ejemplo de los retos que la comunicación de la ciencia implica con el caso de las infografías, ¿no? Entonces, pues realmente agradecerle mucho este interés de colocarnos sobre la mesa, llamar nuestra atención sobre un aspecto que sin lugar a dudas en muchos de nuestros cursos de metodología o en la forma de la construcción de nuestras técnicas de investigación, a veces se da por sentado, ¿no? Ah, pues sí, sí hay que presentar, ¿no? Y escogemos la plantillita y esto y lo otro, pero realmente no hacemos esta introspección, esta planeación, esta valoración de que incluso esa proyección de resultados puede marcar una enorme diferencia sobre influir o no en esa toma de decisión o en esa postura o en esa influencia que se quiere generar con la propia sociedad. Por ejemplo, usted ponía el caso del COVID, ¿no? Y también creo que lo ponía el profesor Bryan y el profesor Valareso también. O sea, cómo en ciertos momentos la información no puede perder oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad, pues es por eso tan importante que esto que estamos poniendo sobre la mesa, creo que también es muy interesante finalmente cómo queremos proyectar y cómo queremos transmitir nuestro conocimiento para que tenga efectivamente el impacto que corresponda al esfuerzo invertido y la capacidad que nuestros descubrimientos y nuestras aportaciones han generado, ¿no? Sin Y lugar a sabe, dudas. doctor, si me Sí, por permite una favor, por cosa, favor. yo nunca, no lo había pensado así como un proceso de comunicación de la ciencia. Y escuchándolo a usted, recordé a Jacques Cousteau. Mire, cuando lo escuchaba a usted, recordaba a Jacques Cousteau, que bueno, cuando yo era chica lo miraba y todo ese proceso de comunicación de la ciencia desde la biología que él trajo, que en Claro, realidad a nivel mundial él fue el que llevó todo lo que es el cuidado del medio ambiente a todas las casas, que en esa época estaba lejano de todos, y también esa fue la gran crítica que recibió él, porque dentro del mundo científico de la biología decían que él no era un científico, que él era un comunicador. Y usted al exacto. hablar del proceso de comunicación de la ciencia, como que ahí me pareció súper interesante, no lo había pensado desde ese lugar. ¿M? Así que Sí, ahora no, voy a voy a buscar ese tema para leer, así me involucro en eso. Le agradezco perfecto. por la reflexión. Gracias, doctor. Gracias, no, al contrario, esa es la intención. Bueno, pues no veo a la última ponente que estaba en la lista, entonces pues vamos a disponer de ese tiempo de unos 15, 20 minutos. Si ustedes tuvieran a bien ahora hacerse algún planteamiento entre ustedes, entre los expositores, para recuperar o plantear cuestionamientos, o incluso hay algunas personas aquí conectadas también que no son ponentes, pero que estoy asumiendo que están asistiendo a la presentación por interés de la temática. Si alguien entonces, pues de la manera más abierta quiere tomar el uso de la palabra, comentar, cuestionar, seguir extendiendo alguna reflexión que quizá no hayan tenido tiempo en el primer turno. Entonces tenemos estos 15 20 minutitos pues para poder quizá hacer algún tipo de intervención complementaria, si así ustedes lo consideran pertinente, o para hacer algún tipo de cuestionamiento a los colegas o comentario sobre las otras, sobre las presentaciones que ustedes han escuchado. Entonces, pues, queda abierta el espacio.
Sí se me escucha, ¿verdad? Agradecer la Sí, oportunidad sí. de participar. Me tengo que retirar a las 5 de la tarde, entonces yo solo me podría conectar hasta ese momento. Pero bueno, estoy atenta por si alguien tiene alguna pregunta o algo al respecto. Gracias. No, no, gracias a usted, profesora. Eh, no sé, Brian, Eliana, no sé, o sea, digamos, no sé si haya alguien más que quisiera hacer uso de la palabra. Bueno, pues si no fuera el caso, pues bueno, creo que podemos ir cerrando, si ustedes tienen a bien ponderarlo. Creo que una de las cuestiones que este panel creo que ha arrojado es la importancia de construir y estar muy atentos a la forma en que primero el desarrollo curricular y el desarrollo organizacional, ¿no? Se compromete o debe comprometerse a reflexionar sobre cuál es el tipo de habilidades, así como lo presentó inicialmente la profesora Amelia Higueras, cuáles son realmente los objetivos de la construcción del currículum, ¿no? Primero, para tener claridad sobre cuáles son esos principios, valores, capacidades, habilidades, competencias, es decir, dentro de esta teoría del currículum, pues hay muchos elementos con los cuales pues hay ahora mucho interés, digamos, de que los egresados, los estudiantes puedan precisamente pasar de habilidades muy prácticas, muy coyunturales, muy del momento, a poder entonces establecer una cultura de la investigación, ¿no? Como también nos lo hizo notar el profesor Brian López Matamoros, es decir, hay un proceso, ¿no? De construcción progresiva de habilidades y de competencias que nos van a ir acercando a estas capacidades, primero, pues sí, muy contingentes, muy coyunturales, y otras que ya nos van a permitir entonces establecer un modus operandi o una estrategia lo más consolidada posible que nos permita poder generar investigación con muy altos estándares, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un apego realmente a observar o a seguir realmente la manera de cómo entendemos al sujeto objeto de la investigación, al proceso en el que se desarrolla esta investigación, pero al mismo tiempo también valorar los posibles impactos y las posibles consecuencias con la que finalmente el proceso que hemos construido puede, como también ahorita lo veíamos con el caso de la profesora Martínez, comunicarse. Y tener entonces las mejores y más amplias y fructíferas herramientas para que ese impacto deseado, ¿no? Que sale del cubículo, pero que pretende tener una incidencia en la sociedad, pues en el caso tanto de la ciencia política, de las relaciones internacionales, y en ese caso muy particularmente de la manera en que, cómo debemos también acercar el conocimiento a una cultura jurídica, ¿no? Por ejemplo, en las grandes decisiones de derecho, en donde nos ha platicado la profesora Iliana que así ha podido desarrollar esa experiencia asociándola con el campo de las relaciones internacionales, pues finalmente quien hace la investigación finalmente toma conciencia, ¿no? De la importancia de que su investigación pues no solamente responde a un mero prurito personal, a una inquietud muy legítima, sin lugar a dudas, pero que finalmente también lo compromete y lo lleva a este proceso de acercamiento con comunidades, con grupos, con compañeros, con profesores, con actores de muy diverso corte. Y eso finalmente pues es lo que nos da entonces la posibilidad de tener un conocimiento integrador, pero también un conocimiento integrado a la realidad y a las expectativas que esa realidad espera también de nosotros, ¿no? Porque finalmente hay una inversión de tiempo, de espacio, de esfuerzo, ¿no? Que finalmente está asociado con esa vocación científica en la cual pues cada persona que ingresa al medio universitario pues tiene esa expectativa de vivir, ¿no? Como diría Weber,
de y para la política, ¿no? Entonces, y aquí en este caso también vivir de y para las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, pues bueno, me estoy permitiendo hacer me tomo esta pequeña licencia para poder hacer esta reflexión de cierre, ¿no? Para ligar un poco el aporte y el beneficio que hemos tenido con la presentación de estas 4 ponencias que tuvimos oportunidad de escuchar. Lamentablemente el profesor Valareso veo que se tuvo que retirar, pero quienes han permanecido aquí, el profesor Brian Andrés López Matamoros, la profesora Emelia Higueras y la profesora Ileana Irene Martínez, pues bueno, agradecerles de manera muy enfática el interés y desde luego pues el resultado de haber podido, fructífero, de haber podido escuchar sus comunicaciones, ¿no? Y pues que quedan obviamente, asumo, integradas a lo que va a ser la memoria de esta primera jornada de la enseñanza de la ciencia política y las relaciones internacionales en Latinoamérica organizada por FUDEPA. Bueno, pues ha sido un privilegio, un servidor, Víctor Alarcón Holguín, de la Universidad Autónoma Metropolitana, acá en la Unidad de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Pues acá en este caso apenas vamos a ir por los tacos, así que para los que están en otro uso horario, pues espero que sea una excelente noche para terminar de comerse una buena cenita, ¿no? Y pues desde luego invitarles a quienes nos están siguiendo por las redes y si tienen la oportunidad de ver este video de manera posterior en los espacios de FUDEPA, pues invitarles a que sigan el resto de las mesas y la siguiente jornada que todavía proseguirá el día de mañana, y que pues esperemos coincidir en algún punto, en algún momento dentro del desarrollo de las mismas. Pues muchísimas gracias por todo y pues seguimos en comunicación en esta primera jornada de la enseñanza de la ciencia política y las relaciones internacionales en Latinoamérica, en este espacio de FUDEPA. Muchas gracias a José María Ramón por la confianza de moderar y a ustedes por haber asistido y desde luego al público por habernos escuchado. Muchas Excelente tarde, noche. A Y hasta la ustedes un próxima. gusto. Feliz noche. Gracias, un placer. Gracias a ustedes. Quedo a sus órdenes.